Revelado. 4 carbohidratos peligrosos que nunca debes consumir y 4 sorprendentes que transformar. Sofía sintió una punzada en el estómago mientras leía el artículo en el teléfono mientras el calor de las tortillas recién hechas invadía su hogar. Las imágenes de platillos familiares tradicionales, llenos de amor y de historia, en contraste con la alarmante información que ahora ocupaba su mente, la llevaron a un profundo dilema. ¿Cómo podría cuestionar lo que siempre había sido un símbolo de unión familiar? Su vida como enfermera en el pequeño pueblo de México le había enseñado la importancia de cuidar la salud de los demás, pero ahora se encontraba en un laberinto de contradicciones con su propio bienestar. El aroma de las tortillas la atravesaba mientras ella se preguntaba si todo lo que había sabido sobre la alimentación era correcto. Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de la infancia, las comidas elaboradas por su madre, Doña Teresa, quien siempre había creído que la comida era amor en su forma más pura. Pero el impacto del descubrimiento sobre los carbohidratos la había golpeado como un rayo, llevándola a cuestionar el legado de esos platillos tan queridos. Una parte de ella quería proteger su salud y la de su familia, mientras que la otra temía perder el calor y la calidez que la comida traía consigo. Días después, Sofía visitó a un nutriólogo que le habló con claridad de alternativas saludables y recetas que ella podía incorporar sin sacrificar el sabor y la tradición. Se sintió inspirada, como si finalmente hubiera encontrado la luz. Su determinación creció, decidida a transformar su hogar y a llevar a su familia hacia un camino de salud. Pero, ¿cómo compartir esta luz con su madre, que veía la tradición como un tesoro inquebrantable? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció en su pecho como si una olla a presión estuviese a punto de estallar. Sofía decidió que la próxima cena familiar sería el momento adecuado. El gran día llegó, y con el corazón palpitante, mientras el mole poblano burbujeaba en la estufa, Sofía se sentó en la mesa con su familia. El ambiente era cálido y risueño, pero ella sabía que dentro de su ser se estaba formando una tormenta. Cuando finalmente expuso su descubrimiento, las visiones de cariño y apoyo que había imaginado se desmoronaron en un instante. Las miradas rápidas de desaprobación, los murmullos despectivos la hicieron sentir pequeña. «Te has vuelto moderna», le lanzó su madre con desdén, y Sofía sintió que cada palabra era un clavo en su corazón. La risa se desvaneció de la sala y el ambiente se tornó helado. Qué difícil era quererse a sí misma cuando su amor por la comida tradicional chocaba con la necesidad de cuidar su salud. Ella intentó justificar sus palabras, el tono de su voz un eco de angustia, pero el hambre de aprobación del grupo era más fuerte que su deseo de ser escuchada. Con la tensión palpable, decidió dejar de lado sus preocupaciones, guardando su grito interno. Por ahora, el amor por su familia parecía más poderoso que la verdad que sentía en su interior. Pero el verdadero susto llegó días después, cuando Joaquín, su pequeño, experimentó una reacción adversa a un platillo pesado que había preparado. Ese momento tuvo un impacto devastador en Sofía. La preocupación y el miedo invadieron su ser. Comprendió que el amor no puede existir a expensas de la salud de quienes más ama. En ese instante de angustia, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de ella. La idea de reformar sus tradiciones se asomaba como una solución. Pero, justo cuando empezaba a considerar el camino hacia adelante, la vida le dio un giro inesperado. Su madre enfermó. La súplica de Doña Teresa tocaría los cimientos de la lucha interna de Sofía de una manera que no habría anticipado. El deber de cuidar a su madre ahora colisionaba con su deseo de transformar la manera en que su familia veía la comida. Lo que parecía ser un acto de amor llevaba consigo un dilema que amenazaba con destruir la conexión entre ellas. Sofía sabía que debía actuar, pero el peso de las expectativas familiares mostraba cada vez más su rostro. ¿Podría la verdadera esencia del amor unirse con el cuidado y la salud en un solo platillo? Su mente corría en círculos, atada a una pregunta ineludible. ¿Sería suficiente su amor para transformar todo lo que conocía? En medio de esa confusión, un misterio inminente la aguardaba, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo en su vida. La noticia de la enfermedad de Doña Teresa golpeó a Sofía como un balde de agua fría.
Un profundo sentido de urgencia la invadió mientras contemplaba las implicaciones de aquella súbita enfermedad. Ya no era solo un dilema personal, ahora su madre dependía de ella. En el silencio de la cocina, ondeaban aromas familiares, pero Sofía los percibía como cadenas que la ataban a un legado que comenzaba a desmoronarse. Sofía pasó las siguientes horas tratando de organizar sus pensamientos y planificar cómo podría introducir cambios en la alimentación sin traumatizar a su madre. El miedo a la pérdida de la conexión familiar la mantenía despierta en la noche. Al mirar a Joaquín, durmiendo tranquilo en su cama, la determinación se volvió más palpable. No podía permitir que la comida que tanto amaban pusiera en riesgo su salud. Era necesario encontrar un balance, un puente entre la tradición y el cambio que pudiera ayudar a todos. Decidida, comenzó a investigar con más fervor sobre dietas saludables, buscando opciones que pudieran integrar el sabor de la cocina tradicional con ingredientes más saludables. La cocina se convirtió en su laboratorio, un lugar donde podía experimentar y transformar recetas que llevaban generaciones en su familia. Con cada prueba, la chispa de su creatividad se encendía, dándole confianza para que lo que antes parecía imposible ahora se volviera parte de su nuevo camino. En medio del ajetreo, una idea floreció en su mente: invitar a su madre a cocinar juntas. Tal vez esa fuera la clave. Si podía involucrarla en el proceso, quizás la resistencia que sentía doña Teresa se transformaría, o al menos, podría abrirse a la conversación de una manera más amorosa y comprensiva. Con cada plan que elaboraba, su corazón latía con fuerza, floreciendo la esperanza de que, al final de este camino, lograría una base más fuerte de salud y unión familiar. El día de la cocina llegó. Sofía reunió todos los ingredientes sobre la mesa, creando un ambiente acogedor y familiar. Cuando doña Teresa entró, sus ojos se iluminaron al ver la disposición de los alimentos, pero su expresión se tornó cuestionadora al notar la falta de algunos ingredientes tradicionales, como la manteca y el azúcar. ¿Qué es esto, Sofía?, inquirió su madre con desdén, cruzando los brazos de forma protectora. Sofía tomó aire para calmar su creciente nerviosismo. Hoy vamos a hacer un platillo que respete nuestros sabores, pero con un giro más saludable. Quiero que lo pruebes, respondió con un tono decidido, aunque su interior temblaba. Poco a poco, mientras mezclaban ingredientes frescos, Sofía notó cómo las defensas de su madre comenzaron a debilitarse. La risa y las conversaciones fluyeron incluso cuando doña Teresa cuestionaba ciertos cambios, y cada vez que Sofía explicaba su razonamiento, parecía haber una apertura. Sin embargo, esa apertura era frágil, sembrando un leve pero persistente temor en ella. Sería suficiente para sostener la conexión que tanto trataba de rescatar. A pesar de que cada detalle del proceso era importante, algo en el fondo le decía que debía haber un empujón aún más fuerte, un momento de revelación que pudiera cambiar la perspectiva de su madre de manera definitiva. Fue entonces cuando, en el último momento, Sofía decidió compartir la experiencia que había tenido con el nutriólogo, así como sus investigaciones sobre los beneficios de los nuevos ingredientes. La mirada de doña Teresa, que antes había sido de desdén, se transformó levemente a medida que su hija le hablaba con sinceridad. Fue un paso pequeño, pero el fuego del cambio ya ardía en el fondo de la cocina. Mientras el nuevo platillo se cocinaba, el aroma se mezclaba con una transformación que comenzaba a gestarse. Sofía entendió que su viaje apenas iniciaba, y que las pruebas por venir no solo abordarían la dieta familiar, sino también las emociones profundas que ataban el amor, la salud y la tradición. Un desafiante pensamiento surgió en su mente: ¿y si ese nuevo camino que ambas construían juntas también se convirtiera en una plataforma para ayudar a otras familias en su comunidad? La idea latía fuerte y clara. Aferrándose a esa chispa, Sofía se sintió preparada, lista para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, la revelación de esos ambiciosos planes podría llevarla a un nuevo enfrentamiento con su madre y con su propia identidad. ¿Continuaría la lucha por fusionar tradición y salud, o se vería arrastrada por la corriente de la resistencia familiar? Una nueva etapa de desafíos y decisiones estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el aroma del platillo que habían cocinado juntas aún flotaba en la casa, pero para Sofía, no era solo un recuerdo de su intento de acercamiento, sino un símbolo de una posibilidad que había de abrirse ante ella. La idea de ayudar a otras familias se había tomado su mente con fervor. Cada receta revisada, cada elección de ingredientes, era un acto de rebeldía contra una inercia que había durado demasiado tiempo. Pero también era un reto personal: necesitaba encontrar la confianza suficiente no solo para transformar su hogar, sino también para involucrarse en el bienestar de su comunidad. Las horas se deslizaban mientras Sofía,
entusiasmada, hacía planes. ¿Por qué no organizar talleres en los que pudiera enseñar a otras personas a cocinar platillos saludables respetando la tradición? Esa idea pulsaba en su mente, como un mantra que le daba energía. Sin embargo, había una nube de ansiedad que también la seguía, el temor a que su madre, al enterarse de sus planes, pudiera sentirse traicionada o que temiera que su visión se desdibujara al involucrar a otros. No importa cuánto me esfuerce, pensó, si no convenzo a mi madre, no podré seguir adelante. La imagen de doña Teresa de pie con los brazos cruzados se le presentó clara, como un recordatorio de que el amor en la cocina a veces hace más daño que bien cuando se enfrenta a la resistencia. A lo largo de la semana, cada encuentro con su madre se convirtió en un juego de estrategia. Sofía trataba de no forzar el tema de la cocina saludable, pero a cada paso que daba, sentía que el camino se llenaba de más rocas. Un día, mientras organizaban los menús semanales, Sofía mencionó la idea de crear un pequeño blog donde compartiera los platillos que había estado desarrollando, junto con el trasfondo emocional que conllevaban. ¿Y por qué harías eso?, preguntó doña Teresa con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Porque quiero que otros sepan que se puede comer bien y mantener nuestras tradiciones. Tal vez incluso quiebre el ciclo de enfermedades en nuestra familia al ayudar a otros, contestó Sofía, aunque su corazón latía con fuerza, consciente del riesgo. Esa tarde, mientras revisaba sus notas sobre combinaciones de ingredientes, Sofía sintió esa pulsión interna, esa necesidad de demostrar que cambiar no significaba renunciar. Se sentó en la sala y empezó a escribir, trazando el mapa de su futuro proyecto. Se dio cuenta de que en cada palabra había un eco de sus propias luchas y descubrimientos, una manera de articular lo que había aprendido no solo sobre alimentos, sino sobre la convivencia, la familia y la identidad. Sin embargo, justo cuando la inspiración la envolvía, su mente se llenó de dudas. ¿Y si los demás piensan que estoy atacando la tradición? ¿Y si mi madre nunca acepta este nuevo camino? Decidida a avanzar, decidió involucrar a Joaquín en su proyecto. Su pequeño sobrino siempre había mostrado interés por la cocina, y su entusiasmo podría ayudar a equilibrar la situación, a hacerla menos tensa y más divertida. Así, en uno de esos días grisáceos, se sentaron juntos en la cocina. Sofía le mostró cómo hacer una receta llena de sabor, pero más nutritiva que la de las abuelas. Joaquín reía, la cocina se llenaba de alegría, y un nuevo pensamiento emergió: si podía invitar a la familia a unirse en esta misión, quizás las viejas tradiciones no se perderían, sino que se adaptarán. Mientras Sofía se entretenía en compartir esos conocimientos con Joaquín, en su mente comenzaba a formarse un plan concreto para el taller que tanto anhelaba, una ventana abierta hacia un futuro que unía tradición con innovación. Sin embargo, sentía que debía comunicar sus intenciones a su madre con tacto. El día llegó cuando se armó de valor para decirle a doña Teresa sobre sus planes. Sintió el frío de la anticipación recorriendo su piel, el momento de la verdad había llegado. ¿Estaría lista para enfrentar la resistencia de su madre y mantener su sueño vivo? Con un suspiro, Sofía se acercó. No sé cómo lo tomarás, pero la frase quedó flotando en el aire mientras su madre miraba con curiosidad y un destello de preocupación. La tensión se alzaba, marcando el inicio de una conversación que podría definir no solo su relación, sino también la dirección donde quería llevar su vida. Sofía sintió como el nudo en su estómago se apretaba mientras su madre la miraba. Sabía que podía ser un parteaguas, aceptar o rechazar sus aspiraciones. Con cada latido de su corazón, la fragilidad de su nuevo camino se hacía más palpable. Juntó todas sus fuerzas, sintiendo que el aire se había vuelto denso y pesado a su alrededor. Quiero dar un taller en el barrio. Un espacio en el que podamos cocinar juntos y aprender sobre recetas más saludables, siempre manteniendo lo que nos importa. Nuestras tradiciones, dejó caer, consciente de que se adentraba en aguas desconocidas. Doña Teresa arqueó una ceja, su expresión un cóctel de inquietud y desconfianza. ¿Taller? ¿Para qué? ¿Para que la gente te critique? ¿Para que digan que nuestra comida es poco saludable? No estoy segura de que esa sea una buena idea, Sofía. La respuesta le atravesó como un puñal. No se trata de criticar nuestras costumbres, madre. Se trata de evolucionar, de vivir mejor. La comida no tiene por qué ser un lastre. Puede ser una fuente de salud y felicidad, intentó argumentar, queriendo que sus palabras traspasaran la muralla de desconfianza. Pero la mirada de su madre hablaba más que sus palabras. Ahí estaba el miedo a lo desconocido, una actitud defensiva ante el cambio que siempre había caracterizado a doña Teresa.
Sofía se sintió como si la conversación se volviera una pelea de titanes, cada uno luchando por un espacio que para uno significaba libertad y para el otro, incertidumbre. Siempre he cocinado para mantener nuestra identidad, replicó doña Teresa en un tono más firme, casi desafiante. Cada ingrediente que elegí, cada receta que guardé, cuenta una historia. ¿Y tú, quieres borrarlas con una novedad que puede ser solo una moda pasajera? Sofía aspiró, tomando un momento para calmar su mente. El pulso de su convicción volvió a golpear. No. No estoy aquí para borrar nada. Creo que podemos abrazar nuestra historia y añadirle un nuevo capítulo, respondió, encontrando las palabras adecuadas en el eco de su deseo por transformar. ¿Y qué sabes tú de lo que otros quieren? ¿Tienes idea de lo que implica enseñar a la gente? De la crítica que puedes atraer y la presión, preguntó doña Teresa, ya llevándola a un lugar oscuro que le provocó un escalofrío. Una nueva marea de dudas amenazaba con inundar a Sofía, pero se armó de valor. No puedo quedarme paralizada solo por miedo a lo que puedan pensar. Si no lo hago, me estaré traicionando. Me uno a la familia en la tradición, pero quiero ser la voz que también explore nuevas herramientas para vivir mejor, defendió. El silencio ocupó el espacio entre ellas, pesando sobre su relación. Sofía se sintió como un equilibrista, una danza sobre un hilo delgado que sostenía no solo su futuro, sino la conexión con su madre, su legado. Mientras buscaba los ojos de doña Teresa en busca de aprobación, sentía que el tiempo se detenía en esa incertidumbre. Finalmente, su madre suspiró, el gesto cómplice que demostraba que la conversación estaba lejos de cerrar. Tienes que pensar en lo que de verdad quieres y si estás dispuesta a luchar por ello. Esa afirmación resonó en Sofía. Su madre estaba permitiéndole abrir la puerta, aunque todavía fuera solo un poco. La disyuntiva se cernía entre ellas como un galgo en la línea de salida. Sí, lo haré. No solo por mí, sino también por nosotras, afirmó Sofía, sintiendo que el aire se despejaba solo un poco. Esa certeza, aunque frágil, podría ser la chispa para encender la llama de su nuevo propósito. Mientras doña Teresa observaba, Sofía sabía que la conversación solo había comenzado, que los verdaderos retos apenas se estaban asomando. Las inseguridades no solo se interpondrían entre ella y el taller, sino entre su evolución y el amor a su madre. La lucha por un nuevo camino apenas empezaba, y ella estaba lista para seguir adelante. Con una respiración profunda, Sofía cogió el bolígrafo y el bloc de notas, lista para regresar a los sueños que había empezado a vislumbrar. Pero la pregunta quedaba flotando en su mente, ¿podría encontrar el camino hacia sus sueños, desafiando al mismo tiempo las expectativas que la anclaban al pasado? Esa incógnita, casi por responder, abría una nueva dimensión en su viaje. Sofía sentó el bloc de notas sobre la mesa, las hojas en blanco esperaban sus ideas con la ansiedad de lo desconocido. Los latidos de su corazón se sincronizaban con la adrenalina y el miedo, una mezcla visceral de emociones que la impulsaban a seguir. Le había prometido a su madre que lo intentaría, pero las exigencias de esa promesa precipitaban una presión que la empujaba hacia los límites de su autoeficacia. Con cada palabra que anotaba, las dudas danzaban en su mente. ¿Sería capaz de atraer a la gente con su taller? La comunidad a la que deseaba llegar no siempre era receptiva a los cambios. En su barrio, los murmullos podían ser despiadados y la crítica, un monstruo que asomaba cuando menos lo esperaba. Sin embargo, esa misma comunidad alimentaba su amor por la cocina, su pasión por la cocina tradicional, rica en sabor y con historias que revivían su infancia. Nadie podía entenderlo como ella. Así que, ¿por dónde comenzar? La bruma de la inseguridad hizo que se preguntara si su enfoque debería ser más holístico. Comenzaría no solo con recetas, sino también explicando los beneficios de cada ingrediente. Tal vez así, sus vecinos comprenderían que la salud no era un ataque a su legado, sino una manera de honrarlo. Pero, ¿había un equilibrio entre sus aspiraciones y las expectativas de su madre? Una sensación de urgencia la invadió. Si no se movía rápidamente, podría perder el impulso que había conseguido. Las ideas fluyeron más rápido que sus temores. Diseñaría un borrador del taller, definiría los objetivos y vería cómo sus sueños se convertían en algo tangible. Cuando finalmente terminó el primer esbozo, miró a su alrededor y se sintió más confiada. La cocina podría ser un espacio de transformación, un laboratorio donde sus memorias se mezclarían con nuevas experiencias. La combinación de los sabores tradicionales con ingredientes saludables podría generar una explosión de creatividad. Pero también sabía que tendría que lidiar con reacciones adversas,
tanto de su madre como de algunos miembros de la comunidad. Estaba dispuesta a enfrentarlo. Sin embargo, había una sombra en su mente. El eco de la desconfianza de su madre resonaba con cada paso que daba. Cada vez que se acercaba más a su objetivo, la voz interior que le susurraba dudas se hacía más fuerte. ¿Y si fracasaba? A medida que el día avanzaba, la preparación de su primer taller se volvió una obsesión. No solo necesitaba un espacio para trabajar, sino que también tenía que buscar fuentes confiables de información. A partir de ahí, empezó a experimentar con las recetas, fusionando la tradición con la innovación. Cada prueba en la cocina era una celebración de lo que estaba por venir, un paso hacia la liberación de sus miedos. No obstante, una presión adicional comenzó a acumularse. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba enseñando a otros, sino que también se estaba reevaluando constantemente. Cada feedback que recibía influía en su confianza. ¿Sería suficiente su pasión para convencer a los escépticos? La idea de ser su propia crítica y enfrentar la presión del juicio público se alimentaba de la incertidumbre. Días después, mientras ella organizaba la primera sesión, recibió mensajes de personas interesadas. El entusiasmo que sentía se mezclaba con un nuevo tipo de ansiedad. Era un gran paso, uno que la acercaba al deseo de transformación, pero al mismo tiempo dejaba expuesta su vulnerabilidad. A medida que la fecha del taller se acercaba, consiguió un nuevo reto: tendría que compartir su experiencia con su madre, asegurándose de que entendiera su visión. Sin embargo, temía que la conversación pudiera reabrir viejas heridas, poner a prueba su determinación y contrastar sus aspiraciones con la tradición familiar. Había llegado el momento de enfrentar a su madre de nuevo. Mientras se miraba en el espejo, reflexionó sobre su propio crecimiento. Sofía sabía que independientemente del resultado, estaba urdiendo un camino. La revolución en su cocina no solo marcaba una tregua entre tradición y modernidad, sino que también constituía su manifiesto personal. La pregunta se atascó en su garganta: ¿sería capaz de superar las expectativas del pasado y convertirse en la líder que su comunidad necesitaba? Con el corazón acelerado, salió de casa determinada, dispuesta a descubrirlo. Una nube de inseguridad flotaba sobre Sofía mientras caminaba hacia el hogar de su madre. Cada paso resonaba en su mente como un eco de las charlas que tantas veces había tenido sobre la tradición familiar. Ahora, sin embargo, llevaba consigo la carga de la revolución que había comenzado a gestar en su interior. La imagen de su madre, con su inquebrantable vínculo hacia la cocina tradicional, pesaba en su corazón. ¿Cómo podría explicarle que para ella la comida era un lienzo en blanco, no solo una herencia? El ambiente se cargaba de tensión a medida que se acercaba a la puerta. Su mano temblaba frente al timbre, reflexionando sobre si estaba lista para lo que vendría. Había ensayado el discurso en su cabeza, pero ahora las palabras se desvanecían. ¿El taller era una traición o una evolución? Tenía ansias de compartir su nueva visión, pero en su pecho se gestaba un horizonte de temores. «Hola, mami», pronunció con un hilo de voz al cruzar el umbral. La casa olía a guiso, el aroma familiar la envolvió, pero no logró aliviar la presión que sentía. «Hola, Sofía». «¿Cómo estás?», respondió su madre, con una sonrisa que no podía ocultar la curiosidad. Con el corazón golpeando como un tambor, comenzó a hablar. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su camino, y mientras avanzaba, el miedo a la desaprobación la hacía vacilar. «Quiero hacer un taller de cocina», mencionó, sintiendo la importancia de cada sílaba. «Quiero fusionar nuestras recetas con opciones más saludables». La mirada de su madre se tornó seria. Sofía pudo ver una chispa de preocupación mezclada con desconcierto. ¿Saludables? ¿Por qué querrían los vecinos eso?, cuestionó su madre, seguida de un exhalar que parecía aplastar sus aspiraciones antes de siquiera nacer. «Porque, mamá, la cocina puede evolucionar. Quiero mostrar que la tradición no tiene que ser estática. No se trata de desechar lo que hemos aprendido, sino de enriquecerlo». La determinación emergía a través de su voz, pero el eco de la disconformidad de su madre aún resonaba, como un recordatorio de sus propias inseguridades. Las palabras comenzaron a fluir con más confianza. Sofía explicó los beneficios de los ingredientes saludables, cómo podían coexistir con la sabiduría de generaciones. Atravesar ese umbral conversacional se sintió liberador, pero la desilusión de su madre era palpable. A ella parecía costarle comprender que la alimentación también podía ser una forma de resistencia y de aceptación del cambio. «Mira, Sofía», respondió su madre, sus ojos fijos y cruzando los brazos.
No entiendo por qué deberías cambiar algo que siempre ha funcionado. Lo que hacemos tiene valor, ya lo sabes. Esa afirmación la hirió, pero también la motivó a seguir luchando. Sofía tomó aire y recordó sus intenciones. Aquí es donde te necesito, mami. Tu experiencia y mis ideas pueden complementarse y crear algo nuevo. Juntas podríamos conectar con más personas y mostrarles que ser saludable no significa renunciar a la cultura. En ese momento, un nuevo deseo emergió en su mente. La idea de que su madre pudiera ser parte activa de su visión la llenó de fuerza. No solo luchaba contra el rechazo, sino que también quería incluir a su madre en su camino, unirse en lugar de dividir. ¿Qué tal si pruebas una de mis recetas nuevas este fin de semana? Así podrías ver que la salud no es un enemigo, sugirió, confiando en que una degustación podría romper las barreras. La incertidumbre en el rostro de su madre dio paso poco a poco a un atisbo de curiosidad. La conversación aún pendía en el aire, pero hubo un pequeño destello, la chispa de una posible reconciliación. Sofía cerró los ojos un instante, sintiendo que su decisión de abrir ese diálogo era un paso más hacia su propio crecimiento. Sin embargo, el camino estaba lleno de incertidumbres. ¿Sería bastante el apoyo de su madre para sostener su taller a medida que se acercaba la fecha? ¿Y qué pasaría si la impresión que dejaba en su madre se transformaba en una huella indeleble en su relación? Al salir de la casa, se sintió en el cruce de su vida. Con cada paso, sabía que la batalla entre tradición y modernidad había comenzado. La transformación no solo era suya, sino un proceso compartido que podría afectar a su madre y, quizás, a su historia familiar. En su mente, una pregunta ardía, más intensa que nunca. ¿Sería capaz de equilibrar su deseo de innovación con la necesidad de aceptación familiar? Mientras alejaba estos pensamientos de sus labios, anticipó la próxima prueba que se avecinaba. La primera sesión del taller se acercaba, y su resolución se unía a un nuevo dilema, el desafío de equilibrar su verdad con la de los demás. Y esto apenas era el principio. Sofía se despertó esa mañana con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. La fecha del taller se acercaba y, a pesar de la conversación con su madre, la incertidumbre la mantenía al borde. Revisó una y otra vez su lista de ingredientes, asegurándose de tener todo al alcance, pero sentía que se desvanecía en su mente el valor de las decisiones que había tomado. El eco de sus propias palabras resonaba: aquí es donde te necesito, mami. Era un compromiso, no solo hacia su madre, sino hacia ella misma, hacia su visión. Durante la semana, había pasado largas horas leyendo sobre nutrición, buscando maneras de integrar su cultura con nuevos enfoques. Sin embargo, cada vez que pensaba en el taller, se abría un precipicio en su interior. La duda persistía, un susurro en su mente que le decía que podría fracasar, que sus ideas podían no ser lo que la gente buscaba. Decidió pasar la mañana en el mercado local, buscando ingredientes frescos que representaran las recetas que preveía para su taller. Mientras caminaba entre las coloridas paradas, tomó aliento y se concentró en lo positivo. Observó las miradas curiosas de los comerciantes y los clientes. Quería que fueran parte de su camino, pero la presión de su madre y su legado la seguía acechando. Al llegar a una parada de verduras, una mujer de edad avanzada la saludó. «Eres Sofía, ¿verdad?». La mujer sonrió, recordando a su madre y el aroma de aquellos platillos tradicionales. «He oído que te has propuesto algo grande. La cocina de tu madre es sagrada. Asegúrate de no perder eso». La afirmación la aturdió. Su mente empezó a girar en torno a sus palabras. Había más en la tradición de lo que pensaba. El peso del legado familiar la empujaba a revaluar su propósito. Todo lo que había aprendido hasta ese momento no era solo sobre comida, sino un entrelazamiento de amor, historia y recuerdos. Era un delicado balance que debía mantener. Al llegar a casa, se sentó en la mesa, rodeada de ingredientes frescos, sintiendo como su determinación se veía tambaleada por cada mirada imaginaria que la cuestionaba. Enfrentarse al miedo era una parte de su proceso, y la necesidad de demostrar su propuesta como una evolución, no como una traición, la llenaba de ansiedad. A medida que los días avanzaban, incluso sus noches se invadían por un océano de pensamientos inquietantes. Su mente resonaba una y otra vez con posibles dudas de sus futuros participantes. ¿Y si no estaban listos para lo que ofrecía? Sofía sabía que debía establecer su confianza antes de abrir las puertas del taller. Pero ¿cómo podría hacerlo si su corazón aún batía en desarmonía? Con el tiempo,
la idea de un ensayo general para amigos cercanos comenzó a tomar fuerza. Si no puedo demostrar mi visión en un ambiente seguro, ¿cómo lo haré frente a desconocidos? Razonó su mente mientras hacía los preparativos. La fecha del ensayo se fijó, pero desde ese momento, las emociones encontraron un nuevo hogar en su interior. La noche anterior al ensayo, Sofía no durmió, su mente estaba en un torbellino. Cada palabra que preparaba para presentar, cada plato que examinaría, era revisado una y otra vez. En esos momentos de agonía, recordó a su madre, su arrebato cuando le habló del taller, y se preguntó, ¿cómo puedo reconciliar esos mundos? Sobre la mesa, los ingredientes eran un símbolo de su misión. Decidió cocinar algo especial esa noche, una última cena que conectara su pasado con el futuro que soñaba. Con cada corte de verduras y cada mezcla de sabores, sentía que su alma se alineaba con quien realmente quería ser. Mientras la cocina se llenaba de aromas reconfortantes, un resplandor de esperanza comenzó a iluminar su mente. La preparación no era solo para el ensayo, era un acto de afirmación de su camino elegido. Con cada bocado, todo parecía cobrar sentido. Era el momento en el que la cocina dejaba de ser un suelo resbaladizo y se convertía en el lugar de su empoderamiento. Al concluir la cena, se sentó a meditar en el futuro. Las dudas persistían, pero dentro de ella había una energía renovada. El desafío no solo era preparar un taller, sino iniciar su propio viaje de transformación. Cuando la mañana del ensayo llegó, se despertó con estómago revuelto y una sensación de adrenalina en el pecho. Mientras se miraba en el espejo, enfrentó a su reflejo, ver a la mujer que iría en busca de su voz. Pero una pregunta persistía, más potente que antes, ¿sería suficiente para mantener la tradición y al mismo tiempo ser el cambio que anhelaba? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la dualidad de su existencia estaba a punto de ser puesta a prueba. Sofía respiró hondo mientras la luz del sol empezaba a filtrarse a través de la ventana, iluminando la cocina en la que había pasado tantas horas. Cada rincón de ese espacio era un recordatorio de su infancia, una mezcla de fragancias y memorias en la que su madre había cocinado durante años. Ahora, sin embargo, estaba sola frente a un nuevo reto y se preguntaba si podría cargar con el peso de ese amor, mientras traía algo fresco y nuevo a la tradición. Con cada utensilio que tomaba entre sus manos, una lucha interna crecía en ella. Era como si cada cuchillo, cada sartén, cada ingrediente que elegía se opusiera a su deseo de innovar. La cocina de su madre había sido para el amor y la unión familiar, y ahora, al intentar reinventarla, sentía que ponía en juego ese legado. Las dudas la acechaban, a veces susurrándole que la novedad podría despojar de su esencia los platillos que tantos habían amado. Mientras lavaba las verduras, consideró lo que significaba su taller. Como una línea de tiempo, había sido un proceso que empezó con su madre y que se ampliaba hasta su presente, uniendo generaciones. Saber que sería la responsable de llevar esa tradición al futuro la alimentaba, pero a la vez la desorbitaría. ¿Cómo podía brindarles a sus participantes la esencia de lo conocido mientras les ofrecía una experiencia renovada? Esta pregunta se tornaba un mantra en su cabeza. Una vez en su papel de chef, comenzó a filmar los primeros segmentos que compartiría con sus amigos en el ensayo. Sabía que debía canalizar su energía en algo más que el miedo. Tenía que mostrarles la historia detrás de cada receta, conectar a su audiencia con las raíces que representaban esos sabores. Se sentó a escribir, luchando contra un mar de ansiedad mientras trazaba líneas en su cuaderno. Su voz interna luchaba entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser fiel a sí misma. Con el tiempo, los signos de su naturaleza creativa comenzaron a manifestarse. Cada receta que desarrollaba se volvía un testimonio de su propia experiencia, reflejando tanto la herencia familiar como su deseo de explorar lo inexplorado. Este taller no es solo sobre comida, le recordó a sí misma. Es una forma de conectar, de compartir y explorar nuevas posibilidades. Las horas antes del ensayo se desvanecieron rápidamente. Se encontraba en la cocina, preparando los platos que mostraría. Aquellos momentos de inquietud se desvanecían cuando se enfocaba en la acción de cocinar, los aromas, los colores, la textura de los ingredientes. Ahí, su mente se calmaba, el caos se convertía en un orden que podía dominar. A medida que los amigos llegaban, el ambiente era electrizante. Las risas resonaban mientras Sofía organizaba todo meticulosamente. Con cada persona que se acomodaba alrededor de la mesa, su corazón latía más rápido, pero su determinación se consolidaba. Esto es mi oportunidad, pensó.
Voy a darles algo que no solo alimenta, sino que también educa. Después de las presentaciones iniciales y de compartir algunas anécdotas familiares, comenzó a servir los platos. Sentía que su voz se fortalecía con cada historia que compartía. Cuando llegó el momento de explicar el significado de cada receta, se dio cuenta de que estaba en su elemento, hablando desde el corazón. Cada bocado que sus amigos probaban era una mezcla de sus raíces y su visión. Mientras escuchaba sus comentarios positivos, una chispa renovada iluminó su interior. Allí, en ese momento, comprendió que la tradición no era un peso, sino una base sólida sobre la que podía construirse algo único. Sus dudas comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, la sensación de satisfacción duró poco. Después de todo, el taller aún no había comenzado oficialmente. El riesgo de ser juzgada por un público mayor aún pesaba sobre ella. Aunque había logrado este pequeño triunfo, la batalla más grande aún estaba por llegar. Al final de la noche, mientras cada uno se retiraba, Sofía se sentó sola en la mesa desordenada. Se preguntaba si podía sostener ese nuevo enfoque en el gran día. Era un dilema mental que no se escaparía fácilmente. ¿Qué ocurriría cuando tuviera que llevar esa energía a un grupo desconocido, a personas que no compartían su historia? La convicción que había sentido en su ensayo empezó a tambalearse. La necesidad de resolver esa inseguridad apremiaba su mente. La transformación que había comenzado en su cocina ahora la impulsaba a realizar un cambio más profundo en su propia identidad. Pero el tiempo avanzaba y la fecha del taller se acercaba, elevando aún más su ansiedad. Mientras se preparaba para dormir, miró las recetas que había escrito. La noche estaba silenciosa, pero sus pensamientos gritaban. No sabía si el mundo fuera del hogar la aceptaría tal como era. El momento de verdad pronto llegará, reflexionó en voz alta, sintiendo el peso de su responsabilidad aplastarle los hombros. ¿Estaría lista para enfrentar la prueba definitiva de su determinación y su deseo de ser innovadora sin perder su esencia? Sofía despertó con el sol filtrándose por la ventana, sus pensamientos aún agitados por la inquietud de la noche anterior. La cocina, esa santidad de su hogar, le resultaba tanto un lugar de consuelo como de temor. Sus manos aún llevaban la memoria de las texturas y sabores que había traído a la vida, pero la sombra de la incertidumbre ensombrecía cada rincón. Hoy era el día. El taller estaba a solo unas horas de distancia, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Con cada ingrediente que tocaba, la duda se convertía en un eco, recordándole que la innovadora que pretendía ser a veces se veía eclipsada por la chef que quería honrar a su madre. ¿Cómo podía equilibrar una tradición que se sentía tan sagrada con su deseo de romper las normas? Mientras cortaba cebollas, sentía que cada rodaja representaba un pequeño sacrificio. Cuando se trataba de heredar, nunca pensó que sería una batalla contra sus propios miedos. La pregunta resonaba constantemente en su mente: ¿sería capaz de integrar lo ancestral con lo contemporáneo sin decepcionar a su madre? Se negó a dejar que esas preocupaciones descarrilaran el progreso que había logrado. La necesidad de estar preparada la llevó a revisar sus notas una y otra vez. A medida que leía las recetas, una nueva capa de ansiedad se desvelaba. La presión se intensificaba. Este taller no es solo para mí, es un legado, susurró, tratando de fortalecer su convicción. En lugar de permitir que la ansiedad la inundara, decidió convertirla en energía. A medida que la hora se acercaba, la cocina se iba llenando de aromas que inspiraban calma. Sofía se obligó a dejar de lado la perfección. Cada imperfección en sus platos era una historia que contar, un reflejo de su proceso interior. En ese momento de claridad, se dio cuenta de que el miedo no era un enemigo, sino un indicador de cuánto le importaba. Si lo abrazaba, podría transformarlo en creatividad. Cuando el timbre sonó, su corazón se detuvo por un segundo. Eran los primeros participantes, y no había vuelta atrás. Los miró entrar, sus sonrisas eran una mezcla de curiosidad y expectativa. La invitación a unirse a su cocina la llenó de una energía reconfortante. Comenzó a hablar, explicando su enfoque con un tono que anhelaba ser auténtico. A medida que compartía, descubrió que cada palabra fluyó con sencillez. Nombró ingredientes como si fueran amigos y describía procesos como si de anécdotas familiares se tratase. Sus inseguridades se desvanecían al ver que sus oyentes estaban enganchados, ansiosos por cada paso. A medida que cocinaba, la cocina se convertía en una prisión de risas y preguntas. La tensión que había sentido más temprano se transformó en un ambiente dinámico. Sofía se permitió ser vulnerable,
Incluso compartió su propia historia de lucha con el equilibrio entre el pasado y el futuro de su cocina. Fue liberador. Sin embargo, mientras la sesión avanzaba, una idea inquietante emergió. El verdadero desafío no era solo la presentación de su cocina, era la aceptación personal. Al mirar a su audiencia, vio más que expectación. Vio un espejo que reflejaba sus propios temores y aspiraciones. ¿Qué tal si no estaban allí solo por la comida? ¿Qué tal si buscaban algo más profundo, una conexión humana a través de su arte? Al final de la jornada, mientras el último plato se servía y los comentarios comenzaban a fluir, la chispa de confianza regresó a su ser. Pero no se permitía ser complaciente, pues el verdadero test aún estaba por venir. Aún debía enfrentar el veredicto del mundo exterior, de aquellos ajenos a su historia y a su cocina. Al mirar los rostros satisfechos, sintió que había plantado semillas de cambio en el taller, pero la inseguridad de la evaluación externa permanecía. Así que, mientras recogía los utensilios, una nueva pregunta la acechó: ¿y si esta aceptación no se daba ante el público, sino ante su propia voz interna? La noche caía y, en la soledad de su cocina, se dio cuenta de que se había iniciado un viaje mucho más profundo. El reflejo que veía en el objeto de su abuela era ahora la búsqueda de su propia identidad. ¿Cómo seguiría eso en su próxima interacción? Los caminos se bifurcaban y el taller solo había sido el primer paso. ¿Podría un encuentro inesperado sacudir su perspectiva aún más? Sofía se sentó a la mesa, rodeada de tazas vacías y platos que aún conservaban vestigios de la comida que había compartido. Sus amigos agradecían su esfuerzo y expresaban lo mucho que habían disfrutado de la experiencia, pero su mente seguía resonando con una pregunta que la había perseguido desde el inicio: ¿habría hecho lo suficiente? Aún se sentía en la cuerda floja de sus propios temores. Sin embargo, una chispa de éxito comenzaba a prenderse en su interior, un reflejo de la aceptación que había anhelado. Al día siguiente, el eco de la noche anterior todavía vibraba en su mente mientras recibía el primer mensaje de un participante: gracias por abrirme los ojos a una nueva forma de ver la comida. No puedo esperar a cocinar contigo de nuevo. Las palabras la iluminaron, transformando su ansiedad en una cálida sensación de logro. No solo habías generado un interés genuino en la cocina saludable, sino que había comenzado a formar conexiones personales a través de esa comida que tanto amaba. Decidida a capitalizar ese momentum, Sofía se sintió lista para avanzar, y lo hizo con una confianza renovada. La idea de organizar sesiones mensuales tomó forma. Sus amigos eran ahora no solo amigos, sino también embajadores de su camino. Sin pensarlo dos veces, les envió un mensaje, invitándolos a aportar sus propias recetas y hacer su taller aún más diverso. Eso la emocionaba, no solo deseaba compartir sus descubrimientos, sino cultivar un espacio donde cada uno aportara su historia. Más allá de la cocina, su madre comenzaba a notar el cambio positivo en Sofía. Los comentarios entusiastas que llegaban de la comunidad también llegaron a sus oídos, y por primera vez, doña Teresa no se mostró tan resistente. Se sentó con su hija una tarde, mientras Sofía preparaba un nuevo platillo que combinaba deliciosamente lo tradicional y lo saludable. He estado pensando en tu taller, admitió su madre, su tono menos desafiante y más abierto. Quizás no es tan malo después de todo. Sofía sintió que el espacio entre ellas empezaba a desvanecerse. En ese momento, ambas cocinaron juntas. Se dieron cuenta de que integrar su legado familiar no solo enriquecía los platillos, sino que también fortalecía su vínculo. Era un testimonio del amor que compartían y un paso hacia adelante en su relación. Cada ingrediente que colocaban en la olla era un símbolo de reconciliación y crecimiento. A medida que pasaron las semanas, el taller se convirtió en un éxito. Sofía compartía sus recetas en redes sociales, iniciando un pequeño blog donde documentaba su viaje. Más personas se interesaban en sus actividades, y la comunidad empezó a acercarse, dispuesta a aprender sobre formas de preparar platillos que honraban su historia mientras promovían la salud. Finalmente, llegó el día en que Sofía recibió una invitación para dar una charla en un evento local. Se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que su deseo por crear conexiones a través de la comida la llevaría tan lejos. En aquel momento, entendió que su viaje no era solo sobre ella, sino sobre las historias que podía compartir, sobre la posibilidad de inspirar a otros a encontrar el equilibrio entre el legado y la modernidad. Esa noche, al ver a su madre sonreír entre el grupo de participantes en el evento, el corazón de Sofía se llenó de una profunda satisfacción. La aceptación de su madre no solo reafirmó su propio camino, sino que también ofreció una perspectiva renovada a la tradición.
Los lazos familiares que una vez parecían vulnerables ahora eran más fuertes que nunca, tejían un hilo de amor y respeto. Ya no era la misma Sofía de antes, atrapada entre la tradición y el cambio. Ahora se había convertido en una puente, uniendo generaciones a través de la comida. Se sentía segura, consciente de que había logrado no solo transformar sus propios sentimientos sobre la cocina, sino también provocar una ola de transformación en su comunidad. Con cada mesa que llenaban, cada historia que compartían, un nuevo capítulo se escribía en su vida. Sofía sonrió, reconociendo el poder de la reinvención y el valor de aceptar el cambio. La cocina ya no solo era un lugar, sino un espacio sagrado donde se cultivaban la salud, el amor y la tradición en cada platillo servido. Se sintió realizada de una manera que nunca había imaginado, y en ese momento de plenitud, sus sueños comenzaron a manifestarse. Estaba lista para transformar su experiencia en un legado, lista para dar ese paso final que la haría verdaderamente libre. Y así, con una confianza sólida y un espíritu decidido, Sofía tomó la decisión de llevar su mensaje más allá de los límites de su comunidad, comenzando por aprovechar el poder de su voz. Con el calor de sus experiencias, se convirtió en una defensora de la cocina saludable, y mientras su madre aplaudía desde el público, supo que no había un momento mejor para dar un paso adelante. Hoy, les exijo a ustedes, seguidores de esta travesía culinaria, que suscriban inmediatamente a nuestro canal para seguir explorando nuevas historias llenas de pasión y superación personal que les inspirarán a transformar sus vidas. Dejen un me gusta ahora para que juntos sigamos alimentando nuestro deseo de aprender y crecer juntos. Comenten sus reacciones, lo que piensan de esta transformación, y no olviden compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la tradición pueden unirse a través de la salud. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación personal.